Si quieres saber cómo he creado el centro multimedia portátil perfecto para mis viajes y sobre todo cómo he conseguido tener un sonido de cine allá donde vaya, después de la intro te lo cuento todo. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, como muchos ya sabréis, la marca Tronsmart se caracteriza por ofrecer una gran relación calidad-precio en cuanto a sonido se refiere. El nuevo Tronsmart Force SE es un altavoz de nada menos que 50 vatios con conectividad Bluetooth 5.3, ideal para ver contenido multimedia por su prácticamente inexistente latencia y que podemos comprar por unos 70 euros sin ofertas ni descuentos, pero algo más barato en el link que os dejo en la descripción del vídeo. Dentro de la caja tenemos un cable jack de 3,5 mm, macho en ambos extremos, un cable de USB tipo C a USB tipo A para cargar la batería del altavoz, pero no incluye cargador, un pequeño cordel que luego veremos para qué sirve, la guía de inicio perfectamente ilustrada y por supuesto el altavoz, el Tronsmart Force SE. Un altavoz bastante equilibrado en peso, dimensiones y potencia. Mide unos 24 centímetros de ancho por unos 11 centímetros de alto con un peso de algo más de 1 kilo y como veis está fabricado en plástico con una rejilla metálica en su parte frontal tras la que se encuentran sus dos drivers y otra rejilla metálica en su parte trasera donde se encuentran sus dos radiadores pasivos. Cuenta con cierta resistencia al agua mediante su certificación IPX7, por lo que podremos usarlo en entornos húmedos sin problema. Y en cuanto a puertos, los tenemos todos también en su parte trasera cubiertos con una tapa de goma. Tenemos un puerto USB tipo C para cargar la batería del altavoz, un puerto USB tipo A para reproducir contenido desde memorias USB o para usar el altavoz como power bank, una ranura para tarjetas micro SD donde tengamos el contenido que queramos reproducir en el altavoz y una entrada auxiliar mini jack para conectar el dispositivo en cuestión por cable. Este altavoz tiene una batería integrada de nada menos que 7200 mAh que podremos cargar en unas 4 horas aproximadamente utilizando un cargador de 10 vatios y nos dará una autonomía de hasta 12 horas de uso continuo, pero eso sí con el volumen al 50%. La verdad es que el sonido que ofrece es realmente bueno y esto lo consigue gracias a sus dos drivers y a sus dos radiadores pasivos. Este conjunto nos ofrece una potencia total de 50 vatios con una buena presencia de graves y un sonido bien definido en el que tampoco perdemos ni los medios ni los agudos. Tiene un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz con la tecnología patentada por la marca llamada Sound Pulse. Y aunque sé que en un vídeo es muy difícil transmitiros el nivel de calidad y potencia que ofrece este altavoz, voy a dejaros una muestra con el volumen primero al 50% y después al 100% utilizando un medidor de decibelios. En la parte superior del altavoz tenemos 3 LEDs de estado junto a la zona de conexión NFC, así que si acercamos nuestro smartphone podremos emparejarlo rápidamente y también tenemos los botones para encender o apagar, subir y bajar el volumen, controlar la reproducción, cambiar la fuente de audio y tenemos un botón para conectar este altavoz a una red de altavoces. Podemos conectar hasta 100 altavoces compatibles. El botón Play Pause también nos servirá para responder llamadas y si hacemos una pulsación corta en el botón de encendido y apagado podremos interactuar con el asistente de voz de nuestro smartphone. Aunque eso sí, este altavoz no tiene micrófono y para estas funciones tendremos que tener nuestro smartphone cerca. Algo que no tenemos en este altavoz, por lo menos a día de hoy, y que personalmente me hubiera gustado ver, es compatibilidad con la aplicación móvil de Tronsmart. Algo que sí tenemos en otros altavoces de la marca, como por ejemplo el Tronsmart Bang, que también revisé en el canal, y que da mucho juego a la hora de hacer ciertos ajustes o ecualizar el sonido. Personalmente, donde más partido he sacado a este altavoz es estando de vacaciones, ya que es relativamente portable. De hecho, tiene una anilla en su lateral para engancharlo al cordón que viene incluido, un mosquetón o similar. Y lo he usado principalmente conectado a mi tablet para ver contenido en las diferentes plataformas o incluso en Kodi, ya que las series y películas se disfrutan mucho más con un sonido como este y la latencia es prácticamente inexistente. Cada vez surgen de la nada más superhumanos excéntricos.
Como veis tenemos un altavoz muy equilibrado con una gran relación calidad-precio, además es relativamente portable y sobre todo nos ofrece buena conectividad, buena autonomía y potencia y un sonido de calidad que lo convierten en un altavoz muy polivalente. Ahora me gustaría saber y que me dijerais en comentarios cómo veis vosotros el contenido, las series, películas y demás cuando estáis de viaje, si os conformáis con el sonido integrado de vuestros dispositivos móviles o utilizáis altavoces de este tipo, os estaré leyendo. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y si es así solo os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.